Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Gracias por acompañarme a este nuevo video. Quiero compartir con ustedes un momento con las características, hablar un poco de San Pablo, ¿verdad? Pero para eso, pues, vamos a ponernos en las manos de Dios, empezando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Relajémonos, pensemos en Dios Todopoderoso, que hizo el cielo, la tierra y el mar, y en todo lo que hay en ella. Pensemos que Dios conoce nuestros corazones, sabe de nuestra mente. Invoquemos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, toca nuestros corazones. Como dice allá en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios entra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Espíritu Santo, repitan conmigo: Santo Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu sabiduría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, aquellos que tienen su Biblia por ahí, sería bueno que la sacaran para saber las características de San Pablo. ¿Cuál era? ¿O queremos ser imitadores de San Pablo? ¿Verdad? Vamos a empezar por la primera carta de San Pablo, ¿verdad? En Romanos, capítulo 1, versículo 16. ¿Qué es lo que nos dice Romanos, capítulo 1, versículo 16? Para aquellos que queremos ser imitadores de San Pablo, ¿verdad? Es bueno ser imitadores de San Pablo, aunque San Pablo le cortaron la cabeza por el Evangelio, ¿verdad? Entonces, pues, estar convencido de la palabra de Dios. Quiero que vayan conjunto conmigo, aquellos que tienen la Biblia, que la saquen, que vayamos leyendo juntos. Vayan comparando lo que yo voy leyendo, comparándolo. Ustedes van comparando y van viendo y van escuchando. Dice Romanos capítulo 1, versículo del 16. Como ven, no me avergüenzo del Evangelio. Óigase bien. Para aquellos que quieren ser evangelizadores o evangelizadoras, para aquellos que queremos proclamar el Evangelio, dice San Pablo: como ven, no me avergüenzo del Evangelio. Primera característica, no se avergüenza. Muchos católicos ahora nos avergonzamos del Evangelio. Ya nos los da, hasta tenemos pena que nos vean con la Biblia. Dice San Pablo: como ven, yo no me avergüenzo del Evangelio. Fíjense bien, subrayen la palabra Evangelio. Y oigan cómo dice: es una fuerza de Dios y salvación. Queridos hermanos, aquí es donde yo me centro y donde yo disfruto, donde yo intento disfrutar a lo máximo, y por eso la doy a conocer. Si usted tiene su Biblia, vaya al capítulo y versículo. Y dice: es una fuerza de Dios y salvación. Hermanos, cuando aquel que esté en algún grupo de apóstol, como nosotros o yo estoy en un grupo de apóstol de la palabra, o aquella persona que está en un grupo
un grupo, llámase grupo juvenil, en algún grupo de la palabra, un grupo de catequistas, etcétera, en cualquier grupo, cuando estemos convencidos que dice que el Evangelio es una fuerza de Dios y salvación, entonces, hermanos, no nos va a dar vergüenza. San Pablo estaba convencido, tenía esa convicción de que el Evangelio era una fuerza de Dios para la salvación. Queridos hermanos y hermanas, esto es lo que nosotros tenemos que ser, imitadores de San Pablo, que el Evangelio es una fuerza de Dios para la salvación. Si nosotros no proclamamos el Evangelio, es porque no tenemos el celo que tenía San Pablo. Es porque no le estamos llevando la palabra, el Evangelio a las personas. Y dice, como ven, no me avergüenzo del Evangelio. Es una fuerza de Dios y salvación. Muchos queremos predicar, pero con puras palabras, con puros cánticos. Así no estamos perdiendo el tiempo, hermanos. Yo me creo así el más, no tengo palabras. Me creo alguien que no tiene nomás trato de darlo a conocer lo que yo leo, lo que yo veo en las Sagradas Escrituras y lo que Pablo estaba convencido. Crean, hermanos, Pablo era una persona que iba a evangelizar donde quiera que iba, en cualquier parte del mundo. Pero Pablo estaba convencido que el Evangelio era poder de Dios y de salvación. Hermanos, me hago una pregunta. O usted que tiene algún grupo que esté en algún grupo de catequistas o grupo juvenil, en cualquier grupo que se encuentre, ¿usted está convencido de que el Evangelio es poder de Dios y de salvación, hermano? ¿Estamos convencidos totalmente? Porque si estamos convencidos, créanme que hay que vivirlo y después de vivirlo, darlo a conocer. ¿Lo estamos dando a conocer nosotros? ¿O vamos a evangelizar con puras palabras? Si es así, que vamos a evangelizar con puras palabras, perdemos el tiempo, hermanos. Porque San Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios y de salvación. Subrayen dos palabras, poder de Dios y de salvación. Cuando usted y yo estemos convencidos de lo que San Pablo decía, hermanos, y si queremos ser imitadores de San Pablo, hermanos, créame que hemos llevado la salvación a cada una de esas personas que nos ha escuchado. Y escucha lo que dice. Es una fuerza de Dios y de salvación para todos los que creen. Aquí pueden haber dos grupos. Un grupo que se le predique y no crea, y otro grupo que se le predique y sí crea. Pero ¿saben qué, hermanos? La diferencia está en aquel que cree. Y alguien puede decir, pues sí, pero el que no cree, hermanos, ya hemos hecho lo que Dios manda. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda criatura. El que cree en mí se salvará, y el que no cree en mí se condenará. Ese es el mandato que Dios nos ha mandado. Por eso me llama la atención allá en Romanos capítulo 9, versículo 17. Me parece que es aquí. Vamos a buscarlo. Quiero que disfruten conmigo en Romanos capítulo
capítulo 9, versículo... es 10 y 17. Y escuchen, Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, así pues, la fe nace de la proclamación. Óigase bien, hermanos. Así pues, la fe nace de la proclamación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? La proclamación de la palabra. Proclamar el evangelio. Porque la fe nace de la proclamación. Lo que se proclama es el mensaje cristiano. Óigase bien. Lo que se proclama es el mensaje cristiano. O sea, la palabra de Dios. O sea que, ¿cómo una persona va a tener fe? Si dice que la fe nace de la proclamación. A esto es donde yo estoy convencido, queridos hermanos. ¿Cómo yo voy a dejar de evangelizar sin la palabra de Dios? Porque la fe viene de lo que nosotros llevemos, de la proclamación del mensaje de Cristo. La fe nace de la proclamación. Esa es una característica, otra característica de San Pablo. Nosotros, en verdad, tenemos esa característica de San Pablo. Lo estamos haciendo, lo que dice en Romanos 16 en adelante. O aquí dice, la fe nace de la proclamación. Queridos hermanos, lo hago con gran amor, con gran humildad y con gran respeto. Los amo y porque los amo y porque tengo ese deseo, como decía San Pablo. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios y de salvación. Queridos hermanos, demos a conocer el evangelio, tal como San Pablo lo dio a conocer, especialmente aquellos que están en algún grupo de catequista, aquellos que tienen grupos de niños. Enseñémoslo, disfrutemos, démoslo a conocer. Y les digo que cuando hagamos esto, hemos cambiado y vamos hacia la salvación. Y escuchemos, me llama la atención también, con esto termino, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Veamos, quiero que vayamos 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Lo repito para aquellos que han sacado su Biblia o que lo irán a sacar. Dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Escuchemos con atención qué dice San Pablo en la 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Dice, ¿cómo podría alardear de que anuncio el evangelio? Ya sé bien lo que dice. Quiero que presten atención. ¿Cómo podría alardear que anuncio el evangelio? ¿Cómo podría alegrarme que anuncio el evangelio? Escuchen, paren la oreja. Estoy obligado a hacerlo. Para mis queridos hermanos y apóstoles de la palabra, porque permanezco en un grupo, dice Dios, dice San Pablo, estoy obligado a hacerlo. Estamos obligados a hacerlo. Para aquellos que están en un grupo juvenil, estoy obligado a hacerlo. Para aquellos que están dando clases de catequista, estoy obligado a hacerlo. Para aquellos que estén en un grupo juvenil, estoy obligado a hacerlo. Para aquellos que están dando clases a niños, estoy obligado a hacerlo. Para aquellos que están compartiendo clases de matrimonio, estoy obligado a hacerlo. Para aquellos que están dando clases de bautizos, estoy obligado a hacerlo.
estoy obligado a hacerlo. Pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Caramba, hermanos. Caramba, hermanos. Pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Apóstoles de la palabra, queridos hermanos, los amo y me siento tan feliz en el grupo de apóstoles de la palabra. Pero escuchen cómo dice, pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Para aquellos que están en un grupo juvenil, pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Para aquellos que tienen niños que están impartiendo clases de primera comunión, pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Para aquellos que están impartiendo clases, que tienen escuela católica, pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Queridos hermanos, esto es lo que yo estoy convencido y por eso no me avergüenzo del Evangelio. Hermanos apóstoles de la palabra, pobre de mí si no proclamo el Evangelio. ¿Cómo yo puedo ir a evangelizar y no proclame el Evangelio? Pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Caramba. Cuando yo leo esto, disfruto. Y porque disfruto, lo doy a conocer. Porque cuando digo, wow, si alguien me dice a mí que no hay que predicar, pero San Pablo dice que pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Queridos hermanos, qué feliz me siento de escudriñar las Sagradas Escrituras con ustedes. Y escuchen lo que dice, pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Si lo hiciera por decisión propia, podría esperar recompensa. Pero si fuera a pesar mío, no queda más que cumplir. Entonces, ¿cómo podré merecer alguna recompensa? Óiganse bien, ¿cómo podré merecer alguna recompensa? Dando el Evangelio gratuitamente. Dando el Evangelio gratuitamente. Y así han ser valer mis derechos. Óigase bien, hermanos. Y así hacer valer mis derechos de evangelizador. Subrayan la palabra evangelizador. Y así valer mis derechos de evangelizador. Queridos hermanos, no es una broma. Y lo hago con gran amor. Me pueden cuestionar, me pueden decir lo que ustedes quieran. Pero lo que yo leo y escucho me deja a mí más convencido de la palabra de Dios. Porque dice, pobre de mí si no anuncio el Evangelio. Pobre de mí. En otras traducciones de la iglesia, en otras traducciones de la Biblia dice, ay de mí si no anuncio el Evangelio. En otras traducciones, ay de mí si no anuncio el Evangelio. ¿Verdad? Entonces, queridos hermanos, gracias por estar conmigo disfrutando de las Sagradas Escrituras. Gracias por este momento tan bello de poder llegar hasta los corazones de ustedes. Queridos hermanos, los vamos a quedar reunidos. Que la palabra de Dios habite en cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo nos llene de su paz y de su amor. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un fuerte abrazo, queridos hermanos.
Se les quiere y los vemos hasta la próxima. Hasta pronto. Feliz noche.